Muchísimo. ¿O ha mejorado? No, perdón. Sí, el Gini. Sí. En los últimos 10 años o más, el indicador Gini de desigualdad económica ha mejorado en España, pero eso no significa que hayan otras desigualdades a las que valga la pena hacerle frentes. Y una de ellas es la desigualdad de acceso a deporte, a infraestructuras, a servicios de deporte. Así que para eso nos acompaña Axel este día para hablar precisamente de su investigación. Muchas gracias por invitarme, gracias. Buenísimo, y comenzamos haciendo nuestro brindis, por supuesto. Salud. Saludcita. Y esto es PH Drinks, la comunidad de investigadores, doctorandos, doctores y todos los aficionados de la investigación que nos reunimos físicamente y ahora virtualmente para hablar de estos temas. Axel, si tuviéramos que resumir tu investigación en 2 frases, ¿cómo la resumirías? A ver, es complicado. Al final nosotros, mi proyecto de investigación y yo, porque al final yo soy uno más de un equipo maravilloso, es entender cómo tu realidad del día a día afecta a tus comportamientos, sobre todo en la población adolescente, a tus comportamientos en la actividad física, en la alimentación y otros comportamientos relacionados con la salud desde una perspectiva cualitativa, es decir, no solo con simples datos, que están muy bien, pero nosotros queremos ir un paso más allá, entender las verdades, las realidades de la gente, cómo tienen su día a día. Buenísimo. ¿Y cómo llegaste tú a estudiar esto? O sea, ¿cuál fue tu camino, tu recorrido previo antes del doctorado en ciencias sociales que te trajo a terminar investigando esto? Pues bueno, a ver, es una cosa que parece muy simple, muy lineal, pero luego al final no lo es tanto. Yo hice la carrera en sociología por recomendación de mi hermana, que vamos, se lo tengo que agradecer todavía toda la vida una y otra vez, porque al final yo cuando hice la selectividad no sabía muy bien por dónde tirar, pues yo siempre he sido una persona muy curiosa, es decir, siempre me ha interesado ver y saber por qué funciona el mundo, cómo funciona y qué hay detrás. Y cuando yo estaba al terminar el bachillerato diciendo, pues no sé qué estudiar, me dice mi hermana, ¿tú que eres tan así, tan curioso? ¿Por qué no te metes en sociología? Que va mucho de lo tuyo. Yo dije, pues oye, me mola. Sí. Hice el grado y luego hice un máster en la USAL, hice también el grado en la USAL, hice un máster en políticas sociales, políticas públicas, y luego hice otro máster en urbanismo, que hice online. Y luego, bueno, a partir de ahí muchas vericuetos de la vida, porque al final para conseguir un contrato doctoral es complicado, pues me gustó el tema. Claro. Mi TFM también era un poquito de desigualdad, de salud, de entorno construido, entorno urbano. Mi director de tesis iba por este mismo tema y le llamé a la puerta un día y le dije, oye, ¿puedo hacer la tesis contigo? Pedí un contrato, me lo concedieron, tuve una suerte. Buenísimo. Porque los contratos son súper complicados de conseguir, súper exigentes. Claro. Pero vamos, que eso no te desmotive, o sea, hay que intentarlo siempre. Y hablamos de estudiar políticas públicas, urbanismo, ciencias sociales. ¿Cuál dirías tú que son habilidades necesarias para estudiar en este tipo de áreas? Uf, muchas y ninguna. A ver cómo te lo digo. Hay que saber escuchar bien. Sí. Hay que saber callarte mucho. Sí. Porque tú puedes escuchar discursos que te hagan hervir la sangre. Claro. Y también hay que tener mucha paciencia para intentar entender, para intentar ponerte en la posición de la otra persona. Sí. Porque al final nosotros podemos pensar, nosotros y nosotras, que somos gente muy abierta, muy tolerante, pero al final conocer la realidad de otra persona te puede romper. Claro. O sea, que yo te diría que las 3 principales cualidades que tienes que tener para dedicarte a la investigación social, ya sea en la disciplina que sea, es paciencia, empatía y sobre todo tolerancia. Y también ser consciente de tus prejuicios. Porque todo el mundo tiene prejuicios, todo el mundo. Seas consciente de ello o no, todos tenemos nuestros prejuicios. O asunciones al menos, no tiene por qué ser un prejuicio a nivel negativo, pero sí una preconcepción. Y eso tenemos que intentar olvidarlo, borrarlo. Y eso es complicado, porque parece muy simple decir, no, yo te escucho, tú me escuchas, nos respetamos. Pero el entender, no solo escuchar, es algo que es básico y que no es tan fácil como todo el mundo podría creer. ¿Y qué fue lo que te llamó la atención para ir tomando cada uno de estos caminos que no son una línea recta, digamos, políticas públicas era para un lado, urbanismo para el otro, ciencias para el otro, ciencias sociales para el otro? ¿Que hubo algún catalizador o algo que te llevara por este camino? Pues al final no son caminos tan distintos, al final terminan convergiendo porque vivimos en un entorno que bebe de todas las categorías, bebe de todas las disciplinas. Es decir, tú no puedes entender tu vida sin el lugar donde vives, ni sobre el contexto en el que estás gobernado, ni sobre la realidad en la que estás viviendo a nivel económico o a nivel de actividad a nivel social. Por lo tanto, para llegar ahí fue un poco interés personal y también interés del proyecto, porque lo dije, tú cuando pasas por la ciudad, ya te he dicho que soy una persona muy curiosa,
cuando vas por la ciudad ves comportamientos, ves la gente lo que hace y le das, lo miras, pero a veces pasas de largo, como que no le das demasiada vuelta. Pero una vez le empiezas a dar vueltas, quieres entender el por qué. Claro. Y el por qué no es una respuesta única. Esto pasa A por B. Es que lo que pasa por una burrada de factores. Claro, digamos que entonces, además de esa curiosidad que implica esa búsqueda de causas y efectos, ¿qué peso tiene la empatía o la capacidad de ponerse en el lugar del otro y comprender desde el punto de vista del otro? Pues me gustaría decir que mucha. No estoy seguro, yo no soy quien para evaluarme a mí mismo, pero me gustaría creer que yo sí, o sea, siempre ha sido un interés no solo científico, por decirlo así, sino un interés de comprender cómo vive la otra persona, comprender cómo vive tu vecino, tu vecina, la persona que vive a 2 calles de ti, o incluso comprender cómo vive una persona que está en otro mundo que el tuyo, en una clase social mucho más privilegiada, en una clase social mucho más humilde. Sí. Y en este proceso de estudiar, ya nos decías que han desarrollado una investigación que no solo va por lo cualitativo, por lo cuantitativo, que tiende a ser numérico, a veces más descriptivo, sino que han entrado por el elemento quali. ¿Qué es esto innovador? O sea, ¿por qué esto es tan importante reflexionarlo? Eso es muy interesante, porque al final sí, o sea, nosotros podemos conseguir unos datos de en X barrio pasan X realidades a nivel socioeconómico. La renta media es X dinero, la superficie de parques, por ejemplo, es X dinero, y las horas de trabajo y la media de estudio son estas. Vale, eso está muy bien, es muy válido y muy útil, pero nosotros queremos ir un punto más allá, entender cómo esto afecta a la gente en su día a día, en su realidad. Es decir, nuestro proyecto es puramente cualitativo por esto, porque al final queremos entender cómo tú, como la persona de turno, entiende y vive su vida. Es decir, nosotros hemos hecho 36 entrevistas, 37 ahora, y 24 grupos de discusión para entender esto. Y hemos trabajado con 3 grupos muy distintos, pero complementarios a la vez, que son las personas adolescentes, que son nuestro foco principal de investigación, entender sus realidades, pero también para tener ese tangencial, progenitores y docentes, porque al final las personas adolescentes pasan un montón de tiempo en los centros educativos, pasan una gran parte de su vida y eso les define como personas y les define el desarrollo ulterior que van a tener. Claro. Y ya me decías también que no solo han investigado las motivaciones a nivel de estos 3 grupos que conforman, digamos, el ecosistema de acceso a salud, sino también el elemento de género. ¿Cómo han estudiado? Es decir, ¿es a la hora de procesar los datos que entra el elemento de género o ya desde el inicio tenían esa visión de también darle voz a las voces femeninas? A ver, eso es complicado. La respuesta es ambos, pero a la vez es como... Nosotros ya sabíamos por la literatura, por la investigación que se hacía previa y por proyectos pasados, sin la línea de investigación, que el género iba a tener peso, porque al final el género atraviesa todas las realidades sociales. Pero una vez haciendo el trabajo de campo y analizando la información obtenida, ahí ya vimos que el género, la teoría se cumplía, o sea, que el género atravesaba todo y que tenía muchísimo peso en el desarrollo de la actividad física y del comportamiento en general en la población adolescente. O sea, era... Es decir, los roles de género influyen mucho en el acceso, la frecuencia de uso. En todos los comportamientos en general, porque no solo los roles que pensamos que están borrándose, por suerte se están borrando un poco, pero siguen estando en nuestra mente colectiva, en la sociedad, siguen existiendo ahí, pese a que haya leyes que diga que tenemos igualdad, etcétera, etcétera. A nivel real, todavía no hemos llegado. Okay. Y caractericemos un poco más a estos grupos. Nos decías, jóvenes, progenitores o padres de familia y profesores, docentes, cuerpo escolar. ¿De qué ciudades, de qué barrios, de dónde ubicados geográficamente? Pues mira, nuestro proyecto está centrado en Madrid y en Bilbao, que parecen 2 ciudades como muy distintas, pero el hecho de que sean distintas a la vez hace que sea interesante, porque Bilbao es una ciudad, dentro del contexto español, mediana tirando a grande, que son, si no recuerdo mal, 8 distritos y 40 barrios, lo digo de memoria, y Madrid es una ciudad, la capital de España, la ciudad más importante y una ciudad primada, que es una gran ciudad a nivel global, que son 131 barrios y 21 distritos, si no recuerdo mal. Si no, ponerme debajo del subtítulo. Pero lo corregimos, fact-checking. Pero vamos, y la diferencia es, por ejemplo, pese a que las desigualdades existen en ambas ciudades, cómo funcionan dentro de ambas. Porque Madrid, al ser una ciudad tan gigantesca, las desigualdades son más marcadas tanto dentro de la misma como en comparación con las otras. Entre ciudades. Sin embargo, Bilbao también tiene muchas desigualdades, unas desigualdades tangenciales, pero se atenúan por otras cuestiones. Ya decíamos que una de las desigualdades, la primera, ¿verdad? La más descriptiva por donde entramos a esto es la desigualdad socioeconómica.
a nivel de esos estratos socioeconómicos, ¿cómo evidencian esas diferencias entre el acceso o el uso o la vida de las actividades físicas? Pues mira, esto es una pregunta muy interesante y a veces un poco multidimensional de responder, porque al final, teóricamente vivimos en una democracia, por lo tanto el acceso teórico es igual para todo el mundo, pero el acceso efectivo, que es lo que más me interesa, lo que nos interesa más un poco en el proyecto, en la parte del artículo que estoy haciendo yo, difiere. Por ejemplo, en el nivel socioeconómico más bajo y en el medio hay cierto paralelismo que las dificultades a nivel laboral, a nivel de economía del tiempo, dificulta el acceso a la actividad. No tanto la falta de infraestructuras, porque es algo curioso en España. Las infraestructuras están distribuidas de una forma bastante igualitaria e incluso, entre comillas, privilegiando a los barrios con un nivel más bajo. Sin embargo, los barrios con un nivel socioeconómico más alto tienen la ventaja de que si en tu barrio no tienes X infraestructura, ya sea un parque, una piscina, porque estás en el centro de la ciudad o lo que sea, puedes montarte en el coche o donde sea e irte a las afueras o donde sea que esté tu elemento de ocio deportivo. Sin embargo, en los barrios un poco más humildes, eso se complica. Porque si tú tienes que coger, imagínate, en el caso de Madrid Bilbao, 1 hora de metro para llegar, luego entrenar, luego otra hora de metro de vuelta, cambiarte, tal, eso te requiere muchísimo más sacrificio. Ya no solo a nivel económico, sino a nivel de tiempo, que pues si tienes que hacer cuidados de alguien, estudiar o simplemente descansar, porque es muy necesario descansar, te exige muchísimo más que una persona que teóricamente lo tiene más difícil, que está más lejos, pero no es solo la distancia física, es la distancia simbólica a la infraestructura, al acceso de esta actividad. Cuando tú mencionabas la economía del cuidado y esta economía invisibilizada, podríamos pensar que eso también se relaciona con los roles de género. ¿Cómo se evidencia desigualdad de acceso a actividades físicas en los roles de género? Pues es difícil decir evidenciar, porque sacarlo a la luz a veces es un poco difícil, porque hay cierto estigma, cierta vergüenza. No porque sea algo negativo, sino porque es una realidad que al final sabes que no está bien, pero que pasa y no puedes evitarla. Claro. Al final, sobre todo en las chicas adolescentes, muchas de ellas o vienen en hogares monoparentales, en los barrios de nivel socioeconómico más bajo, o simplemente tienen una carga de cuidados, ya sea por ascendientes o por hermanos o hermanas, que les impide tener una actividad normal después del horario escolar. Es decir, tú acabas tu clase a las 2:30 en el instituto, te vas a tu casa y a lo mejor tienes que cocinar, aparte de para ti, para tu abuela o tu abuelo, para tu hermano o para tu hermana, y a lo mejor tienes que cuidar a tus primos o a tus primas, ayudarle con los deberes, etcétera, etcétera, y aparte hacer los tuyos. Eso te impide, digamos, salir a la calle, ya no te digo hacer un deporte reglado, de decir, me voy a jugar al fútbol, al baloncesto o a lo que sea, sino simplemente a dar una vuelta o a montar en bici con mis colegas. Buenísimo. Ahora, tú decías, existe una dificultad para revelar o para contar esta información, estas verdades íntimas a veces. ¿Qué tan difícil es que las personas se abran y te cuenten su vida? Pues respuesta rápida, muy difícil, muy difícil. Okay. Pero si tienes un poco de mano, hay que saber cómo entrar, porque al final tienes que ir abriendo poquito a poco la miga, porque al final son temas muy delicados que parece que son generales, pero claro, tú cuando le preguntas esto no es solo esta pregunta, sino después va su vida real, su vida privada, es decir, mi hija tiene que cuidar de sus hermanos porque yo estoy trabajando 14 horas diarias porque si no, no llego a fin de mes. Claro. Es un ejemplo muy bestia, pero que nos ha pasado alguna vez. Claro. O mi hija ha tenido que dejar de hacer deporte a un nivel elevado, aunque le encantase y fuese buena, porque no le puedo pagar la equipación. Por lo tanto, llegar a sacar esa información es complicado. Tienes que hacerlo con mucho circunloquio. Porque nunca puedes preguntarle, oye, X cosa. No puedes ser muy directo porque si no la gente se te va a echar para atrás. Claro. Pese a que no es un juicio, no es una investigación policial. Y nosotros siempre garantizamos lo anónimo. O sea, aunque se grabe con voz, está anonimizado. Es decir, nunca vas a decir fulanito, fulanita. Vas a decir siempre respondiente 1, respondiente 2, respondiente 3. Sí, ahora, utilizan, y aquí es donde viene la pregunta de los secretos de cocina, ¿verdad? ¿Utilizan alguna estrategia para construir confianza en los participantes y que tengan esa capacidad de revelar estos datos que pueden ser difíciles de contar? A ver, no hay ninguna estrategia. A ver, hay muchas instrucciones teóricas, hay muchos artículos al respecto, pero no hay ninguna libro de instrucciones real, aplicado. Receta que digas, echas esto, esto y esto y te sale. Claro. La cosa es llegar, hablar, antes de empezar el grupo de discusión y la entrevista, hablar a nivel personal, decirle hola, buenas, contarle un poquito que esto no es fiscalizar a nadie, que es hablar un poco como estamos aquí tú y yo. Claro. Entre colegas, hablando un poquito, que te cuenten su realidad y que tú no juzgas. Sí. Que aunque llegues desde la academia un poco de paracaidista, tú no eres, ni eres quien, ni vas a juzgar a nadie. Siempre te quieres comprender cómo es su realidad
para poder explicársela al resto de la gente. Y el truco es no juzgar, No condicionar. no condicionar, Sí, porque al final, aunque tú llegues desde la universidad, te hacen tener como una suerte de figura de autoridad, porque vienes desde fuera a investigar. claro. Tú eres un igual, quieres entender su realidad y su Sí. discurso es lo que guía todo. O sea, tú no tienes aquí un guión que le digas, dime esto, esto y esto, todo lo contrario. Tú solo estás para escuchar y aprender. Buenísimo. ¿Y están investigando en el proyecto a jóvenes, a progenitores y a profesores? ¿Tienen los tres grupos la misma dificultad para hablarse o hay algún grupo al que se les facilita un poco más compartir A ver, su o sea, verdad? nuestro objeto de estudio es los adolescentes en general, los adolescentes. Pero claro, para entenderlos bien, no solo conseguimos su testimonio, sino también el de los progenitores y de los profesores, porque al final son partes fundamentales de su vida. Pese a nosotros que buscamos la realidad de los adolescentes y las adolescentes, no es una realidad aislada de sus progenitores y del personal docente, por lo tanto, sí. Pero mira, yo quiero agradecer a todo el mundo que ha participado en nuestro proyecto, porque al final nos han facilitado muchísimo todo, han sido gente encantadora, pero yo creo que, no sé si es por más apertura de mente, más comodidad, las personas adolescentes nos han dicho todo lo que tenían que decir, nos han callado, nos han mordido, no nos han querido complacer. Nos han dicho verdades incómodas, muchas verdades incómodas, pero que eso es lo que queremos, o sea, queremos la verdad. Escueza o no escueza, no queremos escuchar lo bonito, lo discursivo. Y al final, pese a que los docentes y los progenitores nos han ayudado un montón, al final lo que nos interesa es la población adolescente. Claro. Y su input, su opinión, ha sido súper abierta y cosa que se agradece y que al final, para desarrollar nuestro trabajo, pues es muchísimo más fácil. Claro. Ahora, ya hemos hablado de diferencias un poco socioeconómicas, diferencias de género. Viene una diferencia importante que, ya lo decías, a diferencia en Latinoamérica, donde a veces las poblaciones con mejores ingresos, mejor nivel socioeconómico, estará mejor acondicionada, digamos que en Europa en general y en España ha habido un esfuerzo por democratizar la infraestructura. Esa infraestructura, podríamos pensar, y tú me podrás corregir, condiciona el estilo de vida, la calidad de vida de las personas. ¿Cómo se vive esa diferencia de acceso o de uso de infraestructura en el estudio que ustedes Claro, eso hacen? es muy interesante porque tú a priori puedes pensar que un barrio más rico va a tener mejores infraestructuras. Uso rico como generalización, pero Claro. con un estatus más alto que un barrio con un nivel más humilde. Sin embargo, tú miras los datos y pese a que sí puede haber ciertas mejoras en barrios más tal, a nivel de superficie de parques, por ejemplo, a nivel de canchas, tipo canchas de baloncesto, de fútbol, etcétera, no hay una desigualdad demasiado exagerada. Y eso es curioso porque lo que decías tú, en contextos latinoamericanos o de estadounidenses o incluso en el mundo anglosajón en general, sí que hay una diferencia más marcada. Pero aquí es curioso. Tenemos una diferencia, a mí me gustaría remarcarla, entre acceso teórico y acceso efectivo. Tú puedes tener un parque gigantesco enfrente de tu casa, pero si por lo que sea te da angustia ir, porque has tenido una amiga que cuando ha ido a hacer patinar allí le han mirado raro o porque has visto una actividad que no te hacía mucha gracia, pues no vas, aunque ese parque esté ahí. Y es, a nivel cuanti tú dices, ah, no, este barrio tendría que estar genial porque tiene unos parques preciosos, gigantescos. Claro, sin embargo, en un barrio con nivel más alto, con nivel socioeconómico más alto, vas y dices, bueno, aquí no tengo ningún parque, porque es un barrio muy denso. Me monto en el coche y me voy a donde sea, la infraestructura X de turno, a trabajar. Por lo tanto, sí es una desigualdad que hay que tener muy marcada. Está el acceso teórico y el acceso efectivo a las infraestructuras. Claro. Y también habrá otro factor de si la infraestructura de verdad se ha hecho pensando en el usuario o no. Lo hablábamos antes de comenzar, como a veces la infraestructura, hacemos caminos y de la nada la gente se abre un brecho sobre el monte porque ese era el camino que la gente estaba buscando, que la gente necesitaba. Entonces, ¿hay alguna diferencia o alguna limitación entre el enfoque que tienen estas estructuras para la población, sobre todo la población más desfavorecida? Sí. Eso es muy curioso y es difícil de entender a veces y de explicar. Porque, por ejemplo, tú puedes generar lo que te digo, un parque y lo que dices tú. El parque tiene sus caminos marcados, perfecto. Pero, sin embargo, la gente tiene estos flujos de movimiento. Claro, ¿eso tú cómo lo entiendes? Si solo te dedicas a la parte fría, a la parte técnica de vamos a hacer un parque de no sé cuántos metros cuadrados, con no sé cuántos columpios y no sé cuántas pistas, sin tratar con la población. Pues entonces la población va a coger esa cosa que tú le das, esa infraestructura que tú le das, y va a usarla como pueda. Por eso es tan importante, antes de crear una infraestructura o de hacer cualquier intervención de todo tipo, social, constructiva, en un barrio, en un entorno, hablar con la población. Por eso la parte cual está interesante, para entender no solo lo que tienen, sino cómo lo tienen, cómo lo usan.
volviendo al ejemplo del parque, si yo tengo un parque, pero me da miedo ir porque X motivo, ¿qué más da que sea un parque gigantesco y precioso? Claro. Ahora, hay una inspiración que tenemos a veces los investigadores, y es que las cosas que investigamos tengan algún tipo de impacto e influencia en la realidad de las personas, o incluso que lleguen a mejorar la calidad de vida. ¿Cuál es la aspiración así ideal de tu investigación respecto a esta realidad que están estudiando? A ver, eso es una pregunta dura. Porque por aspiración a nivel personal me gustaría que ayudar a mejorar la realidad de las personas en general. Me da igual de nivel alto que de nivel más humilde en general. Pero yo lo que quiero es poder, al menos intentar, darle las herramientas para que esta gente se empodere y que sean conscientes de su situación y que puedan buscar las soluciones que ellas consideren adecuadas. Porque no sé si lo hemos hablado, pero el member checking, lo que es la evolución de resultados en una metodología quali, yo les doy la información y ellos me dan un feedback, me dan su opinión sobre la información que yo he sacado. Yo creo que con esta información esta gente actúe y haga lo que convenga. Porque a lo mejor yo puedo pensar que X cosa es la más conveniente, pero yo no vivo ahí, yo no soy esa persona. Sin embargo, ese colectivo de ese barrio puede pensar que la solución es esta. Y yo lo que tengo que estar ahí es para darles la herramienta, yo, nuestro equipo, la investigación en general, tenemos que estar ahí para darles ese escaloncito, ese impulso, para que sean conscientes de lo que pasa y que busquen la solución que consideren más adecuada. Claro, porque podrán haber soluciones desde lo privado, desde lo público, desde lo comunitario, pero decías, ese member checking, que es validar con los usuarios que los hallazgos que ustedes tienen corresponden a lo que ellos están viviendo. Podríamos pensar que hablar de esos resultados puede ser ya un primer buen paso. Sí, al final, porque al final el hecho de que alguien que viene de fuera, cuando tú haces una investigación cualitativa bien hecha, descubres unas realidades similares, nunca van a ser iguales, pero similares a los que esas personas han vivido, pues les va a, digamos, reforzar, es decir, pues esto no es solo un problema mío y de mi vecino, sino que es un problema mío, de mi vecino, del de la calle de enfrente y de todo mi barrio. Por lo tanto, ya no es culpabilizarse a uno mismo, decir es todo mi culpa y me callo, sino decir esto es una realidad compartida, tenemos que actuar. Y probablemente tampoco sea ni siquiera culpa de las instituciones ni de los actores, sino una oportunidad de mejorar. Sí, es que hablar de culpas o de no culpas es complicado. Al final poner el San Benito a alguien es complicado. Es decir, tenemos esta cuestión, este problema. ¿Cómo lo atajamos? Luego ya, si quieres, una vez esté resuelto, miramos de dónde ha salido. Claro. Pero lo importante es ser conscientes de que algo pasa e intentar arreglarlo. Bueno, o cambiarlo. O cambiarlo, intentar cambiarlo. Ahora, eso era a nivel de políticas públicas o de relación con la vida de las personas. En tu relación individual con esta investigación, ¿qué cambios han surgido? ¿Qué ideas, incluso emociones, ha producido esta investigación en ti? Bueno, pues esto es una pregunta íntima. Íntima. Ponemos aquí los dos rombos. Pero al final es una cosa que me ha hecho, yo te he dicho que soy una persona muy curiosa, pero me ha hecho entender cómo viven otras personas, en otros contextos, porque al final tú pasas por un barrio, pasas por una calle y les ves, pero es complicado ponerte en la realidad de otros si no hablas con ellos. Claro. Y este proyecto me ha permitido hablar con gente de otros contextos y me ha permitido entender también mi propia posición en el mundo, en la ciudad, en el contexto investigador. Pues yo he tenido el privilegio y la suerte de poder estudiar. Que dices, no, es que estudia cualquiera. No estudia cualquiera. Es complicado. Te exige unos sacrificios que no todo el mundo puede llegar a hacer. Por lo tanto, el hecho de poder entender o comprender mejor cómo viven los demás te permite también cambiar tu propia perspectiva y tu propio comportamiento para intentar, no sé si, no me gusta la palabra ayudar, pero permitir que los demás se desarrollen también de la forma que quieran ser. Claro. ¿Y habrá esta investigación cambiado tu perspectiva de tu vida personal respecto a la actividad deportiva? Y, por ejemplo, respecto a la actividad deportiva en Salamanca, que sabemos que vivimos en un espacio bastante privilegiado también respecto a infraestructuras. Sí, yo ahí he tenido suerte. A ver, yo nací hace 29 años, en el 96, y cuando yo nací, en el parque en el que yo empezaba a jugar de pequeño, era un parque que estaba lleno de arena, que si te caías de rodillas te quedabas sangrando. Sin embargo, tengo que admitir que Salamanca, pese a lo pequeña que es y que tiene ciertos problemas, tiene una cantidad de parques bastante buena. Todo es mejorable, las estructuras siempre son mejorables y, por ejemplo, a nivel de conexión, pues Salamanca tiene ciertas cosas que mejorar, pero es una ciudad privilegiada porque tiene una seguridad bastante elevada, unos comportamientos sociales bastante buenos. Es decir, tú te puedes quedar solo en el parque jugando sin que te pueda pasar nada, sin riesgo. No hay una ansiedad percibida muy alta. O sea que yo ahí sí que tengo que admitir el privilegio, porque, por ejemplo, tú antes de meterte en esos temas,
tú piensas que todo el mundo vive como tú. Si no Claro. conoces a otra persona, dices, bueno, pues todo el mundo puede ir al parque, todo el mundo tiene a sus padres que te puedan llevar al parque de la mano, todo el Claro. mundo tal. Sin embargo, cuando conoces otras realidades, eres más consciente de el privilegio. Es que no hay otra forma de decirlo, el privilegio Claro. que has tenido tú. Claro. Y a nivel de horizontes, ¿qué más fenómenos o qué más dimensiones de este fenómeno quisieras investigar y qué otros horizontes te has puesto tú A ver, individualmente? muchos. La respuesta básica es muchos, pero me gustaría profundizar más en la parte de género, porque al final es algo que parece que está en todas partes, pero nadie nunca lo aterriza. Como Claro. el género está ahí, como ahí arriba y tú nunca entiendes muy bien. Entender mejor cómo aplica el género en general al comportamiento de la población adolescente, en actividad física, en alimentación, en otros grupos de edad, también gente más mayor o gente adulta pero sin ser mayor. También un poco extender esta investigación a otros contextos, porque Madrid y Bilbao está muy bien, pero también hay ciudades medianas, tipo, yo qué sé, Salamanca, Castellón, Cádiz, lo que sea, imagínate, Claro. un nivel más amplio y también, obviamente, comparar con otras sinergias que hemos tenido también con grupos de investigación en otras partes de Europa, en Latinoamérica, en Estados Unidos, incluso en partes de Asia, es decir, comprender cómo ciertas realidades compartidas tienen resultados diferentes según el contexto en el que estés. Y tu intención es profesionalizarte en términos de investigación cualitativa, es decir, seguir escuchando a las personas, seguir hablando con las personas, ¿está en tu futuro, en tu horizonte investigador? Me gustaría, la verdad, porque al final el trabajar cara a cara, a pie de calle, el trabajo de campo duro es una cosa muy gratificante para mi gusto, porque al final conoces a gente, conoces realidades, descubres cosas. O sea que si fuese por mí, yo votaba a favor. ¿Y cómo se balancea o conjuega ese trabajo de campo tan riguroso que requiere tanto tiempo con el otro trabajo, digamos, intelectual de estar buscando bibliografía, de estar alimentándote de lo que ya se ha investigado previamente? Es decir, ¿cómo es tu día a día investigador? Pues mira, yo he tenido bastante suerte, porque al final nuestro proyecto actual deriva de un proyecto anterior, también centrado en comportamiento de salud, que tenía cierta base en bibliografía. Sin embargo, siempre es muy interesante buscar huecos en blanco, buscar novedades, porque al final, si tú entiendes lo que está pasando últimamente, entiendes lo que pasa en otros contextos, siempre puedes desarrollarte más, buscar nuevas ideas. Pero es complicado, porque al final tú dices, ¿qué hago? ¿Me quedo empollando los codos, buscando libros y no entiendo nada, o me voy a la calle? Claro. Es un equilibrio delicado. Y es lo que hay que buscar. La teoría dice esto. Sí. Y yo lo que quiero es comprobar si la teoría existe en la praxis. Claro. Y eso es muy interesante, pero a veces es cansado. Claro. Esto no, si quieres tápalo, pero es cansado. Y a nivel de hallazgos, es decir, había una teoría previa que tú consultaste, ¿cómo han sido más o menos las coincidencias entre esa teoría y lo que tú has encontrado en la vida real de estos grupos de personas en Madrid y en Bilbao? Pues eso es también un poco, tal vez, complicado de explicar. Las preguntas que hace son ahí buenas. No, pero al final, si tú buscas una realidad, la teoría hasta cierto punto te puede llegar a abrir el campo para entender. Pero tú cuando ves el día a día es muy distinto. Porque sí, la teoría tiene razón, pero tú tienes que entender cómo esto aplica en la vida real, cómo funciona y cómo a la persona que tú estás viendo cara a cara le afecta en su vida. Entonces, sí que hay campos, por ejemplo, la parte de desigualdad de género, la parte de nivel socioeconómico, que sí es bastante generalmente acertada. Pero claro, no es lo mismo cuando cruzas, aparte del género, el nivel socioeconómico. Sí. Ahí ya sí que es más profundo y tienes que tener mucho más cuidado a la hora de sacar conclusiones, porque puedes decir cosas duras, muy duras. Sí. Y también, ya decías, ese proceso de validar con los participantes, ese proceso de conectar con lo que se ha investigado a nivel global, porque al final, aunque haya diferencias, habrá realidades compartidas. Y hablando de global y del mundo y de los horizontes, ¿qué tanto está en tu horizonte Latinoamérica, el mundo hispano, que sabemos que también hay muchas desigualdades y mucha necesidad de investigar sobre urbanismo, actividad física y demás? Pues eso es una buena pregunta, porque al final sí, o sea, a mí me encanta en la parte de cualitativa, me encanta el poder estar cara a cara con la gente. Y el hecho de que se pueda comparar con otras realidades, como pues Latinoamérica, o incluso otros contextos europeos, que puede parecer que Europa es todo lo mismo, pero no, me encanta, porque al final nuestro proyecto de investigación son todo unis de España, pero tenemos sinergias con unis de Latinoamérica, de Estados Unidos, de otras partes de Europa, que eso nos permite recibir y dar resultados de otras realidades. Y al final el enfoque que tenemos es, ¿cómo decirlo? Buscar una realidad, digamos, una base compartida. Porque al final nuestro contexto cultural es
hasta cierto punto similar, ver las diferencias y las similitudes que tenemos e intentar, esto ya a nivel personal, intentar subsanar las que sean negativas. Claro. Y ya tienen desde tu grupo de investigación conexiones con universidades latinoamericanas, con ciudades. Digo esto porque también esta puede ser una oportunidad para llegar a este mundo hispano tan grande. Sí, claro. O sea, nosotros siempre trabajamos y leemos muchísimo de Latinoamérica, porque al final dentro de las ciencias sociales de Latinoamérica tiene un montón de peso y siempre estamos mirando en metodología, sobre todo en metodología, en realidades, cómo son los discursos, si son discursos que puedan compartir con la parte del género, la parte de estatus migratorio, etcétera, etcétera. O sea, al final es tan iguales y tan distintos. Es muy interesante conocerlo todo. Claro, buenísimo. Hemos hablado de esta búsqueda por empoderar a la ciudadanía, por describir mejor estas desigualdades. ¿Cuál podrías decir tú que son otras de estas conclusiones, no necesariamente del trabajo de la investigación tal cual, pero del proceso de investigación que enriquezcan a quienes quieran conocer de este tema? A ver, otra vez con las preguntas difíciles de responder. Yes. Es difícil porque al final, claro, si tú te pones cosas que has descubierto puntales para responder tu vida, o sea, el hecho de que una población consciente de su realidad siempre va a tener más posibilidad de intentar mejorarla o modificarla. Y esto es algo que desde la academia a veces se nos olvida. Porque nos sentamos en hacer un paper, yo hago mi investigación, hago no sé cuántos números de paper y me voy a mi casa a dormir. Claro. Y a mí lo que me gusta de nuestro proyecto, de la parte cual, es decir, yo hago los papers también, obviamente, pero luego voy a hablar con la gente y la gente me dice. Y yo, aparte de como académico, aprendo como persona. Perfecto. Y entonces, lo que yo diría como consejo, llámalo X, es decir, escuchar y ser muy tolerante y muy abierto, sí, es que es abierto, porque al final te puede llegar información de quien menos te lo esperas, que te cambie el enfoque totalmente. Sí, buenísimo. ¿Hay algún enfoque que haya cambiado tuyo a nivel personal en este proceso? Muchísimos, o sea, podríamos estar aquí 4 horas, te los podría contar y te haría un PowerPoint o un congreso entero. Pero dale, hay un par ahí que tengas así a la mano. El entender que aunque estemos en el mismo contexto geográfico, no estamos en el mismo contexto social, ni en el mismo contexto vital. O sea, tú puedes pensar que una persona de tu edad y de tu relación socioeconómica o de género va a tener las mismas realidades que tú, pero no es así. Y el hecho de aprender que eso pasa y aceptarlo es, aparte de muy interesante, muy bonito, porque te aprendes a vivir mejor, tanto en tu vida propia como a comprender a los demás y tener una tolerancia y un trabajo mucho mejor. Mucho más abierto, lo que dices, un poco más abierto de mente. Claro. Porque si tienes más perspectivas, puedes cambiar y puedes tener unas actividades que antes no eras consciente de ello. Claro. Y a ver, frente a un discurso que a veces adoptamos de libertad y de autodeterminación de los individuos y de los pueblos, podríamos estar de acuerdo entonces que el contexto tiene un peso determinante en la calidad de vida, el acceso a los servicios y los hábitos de las personas. Sí, es brutal. O sea, obviamente la parte del individuo siempre tiene un peso, pero si tú estás en un contexto o en otro, tienes que esforzar mucho más y hacer mucho más sacrificios que en otro para conseguir X objetivo. Lo que te comentaba antes, si tú estás en un barrio más humilde y tienes que hacerte 2 horas de metro, no es lo mismo que si vives en un barrio menos humilde que puedes ir en coche en 10 minutos. O sea que al final sí, hay que tener muy en cuenta todo esto. Buenísimo. Para futuros investigadores, ya lo hablabas respecto a escuchar. Yo creo que otro de tus mensajes sería esta mezcla virtuosa entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Pero para estos futuros, tanto los investigadores en políticas públicas, en urbanismo y en ciencias sociales, e incluso en deporte en general, ¿qué otras recomendaciones podrías darnos? A ver, son muchas. Por ejemplo, siempre, primero, antes de preguntar, observar mucho. No necesariamente desde una forma académica, con un cuaderno etnográfica, desde un cuaderno tomando notas. No hace falta ser etnógrafo, simplemente empaparte de la realidad. También tener en cuenta que tu posición como investigador es una posición de autoridad. Aunque tú no lo creas, ya vienes desde una perspectiva más socialmente más valorada. Es decir, si vienes desde fuera, eres una persona externa, tienes que ser consciente de que tu realidad es distinta a la suya y de que tu presencia puede influir en el discurso. Por lo tanto, tienes que ser siempre muy explícito a la hora de decir que tú estás para escuchar, para recibir, que no estás nunca para dar órdenes ni para marcar nada. Buenísimo.
A ver, te quiero dar las gracias por este espacio. Yo Gracias creo a que ti. ha sido una charla muy interesante. Agradecemos, digamos, este tipo de proyectos tan cercanos a la vida de las personas y que buscan eso, tratar de transformar vidas. Y ya lo decías, no sé si tienes otro mensaje también para esa comunidad de personas de Madrid y de Bilbao que han sido parte de este proceso de investigación. A ver, es un mensaje muy simple. Simplemente darles las gracias, porque nos han ayudado muchísimo, nos han abierto las puertas de una forma increíble. O sea, yo he hecho amigos, vamos, y he aprendido un montón de cosas, y puedo hablar en el nombre del resto del equipo, que también hemos aprendido mucho y hemos conocido a personas maravillosas, que simplemente el hecho de tratar con las personas, investigar a las personas, es algo muy gratificante, muy que les empodera a ellos y a ellas, pero también nos empodera a nosotros para entender cómo es el mundo que nos rodea y permitirnos en algún momento dar ideas para cambiarlo. Claro. Y también regresar un poco de lo que decíamos, los privilegios que uno ha tenido a la sociedad. El esfuerzo que hemos tenido todos en intentar dejarles claro que esto que hemos hecho es gracias a ellos, ha sido brutal. Buenísimo. Quiero darte las gracias y vamos a finalizar con nuestro brindis del doctorando, así que lo hago por un marco teórico sustancioso como el trigo, por una recolección de datos efervescente como la espuma, por un trabajo experimental tan revelador como el alcohol, por una presentación clara y pulcra como la cerveza y por una vida postdoctoral libre de resaca. Salud. Y salud a ustedes también. Y con eso les damos las gracias por ser parte de este proyecto, de este espacio. Recuerden que pueden acompañarnos en las sesiones en vivo de PH Drinks y también pues ahora este espacio de entrevistas online para que sigamos descubriendo y sigamos apasionándonos por la investigación y sigamos llevando la investigación a ustedes, el público en general. Muchas gracias.